Si hubiera que describir a Drew Shade a sus 22 años con una sola palabra, esa sería, sin duda, ocupada. Ella era la personificación de la vitalidad y el compromiso. En el año 2003, Drew estaba inmersa en su último año en la Universidad de Dakota del Norte, especializándose en diseño gráfico. Pero su ambición iba mucho más allá de las aulas. Drew era una figura destacada en su campus. Era una estudiante brillante, la reina del baile de graduación y miembro de la prestigiosa hermandad Gamma Beta. Aunque sus estudios universitarios ya consumían la mayor parte de su tiempo, esta joven no conocía la palabra pausa. Compaginaba 2 trabajos de medio tiempo con una intensa actividad de voluntariado. Dedicaba su tiempo a ayudar a niños de jardín de infancia a aprender a leer y participaba activamente en la recaudación de fondos para diversas organizaciones benéficas. Su hermano recordaba que esta vena solidaria y amistosa venía desde la adolescencia. A los 14 años, cuando llegó un nuevo alumno que no conocía a nadie, Drew fue la primera en acercarse, ayudarlo a adaptarse y forjar con él una amistad que duraría toda la vida. Su pasión por la actividad física era igual de intensa. Desde pequeña había practicado voleibol, baloncesto y golf. A pesar de su gran promesa en el deporte, su verdadero amor y vocación era sin duda el arte. Sus amigos y familiares a menudo la llamaban cariñosamente dibujadora, por su constante afición al dibujo, la fotografía y las manualidades. La vida de Drew Shade era un tapiz de logros, amistades y proyectos futuros. Estaba profundamente enamorada de su novio, Chris, con quien salía desde hacía unos 5 meses, y que también estudiaba diseño gráfico. Para su familia, especialmente para su padre, Alan, ella era la luz. Una mujer joven, talentosa y de gran corazón, que estaba a punto de graduarse y comenzar una carrera en lo que amaba. Pero toda esta luminosidad, todo este potencial y promesa, se enfrentaría a un muro de oscuridad en un día aparentemente normal. Este es el punto exacto donde la dramática historia de Drew da un giro hacia el terror que nadie en Grand Forks, Dakota del Norte, pudo prever. Era la víspera del Día de Acción de Gracias, el 22 de noviembre de 2003. Era la tarde del sábado 22 de noviembre de 2003, un día frío y nevado, pero lleno de la efervescencia prenavideña en Grand Forks. Drew terminó su turno en la tienda Victoria's Secret, ubicada en el centro comercial Columbia Mall, a las 4:00 p.m. Aprovechó el tiempo libre para hacer algunas compras y buscar regalos, una actividad que siempre disfrutaba. Alrededor de una hora más tarde, Drew llamó a su novio, Chris, con quien había estado saliendo durante unos 5 meses. Era una llamada normal, llena de la cotidianeidad y el cariño de una relación joven. Le contó a Chris, quien también estudiaba diseño gráfico, que había encontrado un bolso nuevo para su madre con un buen descuento, e incluso había usado una tarjeta de regalo. La conversación se mantuvo mientras Drew caminaba por el centro comercial en dirección a su coche. Tenía prisa, ya que esa misma noche le esperaba otro turno de trabajo en un bar local, El Rocco. Mientras se acercaba a su vehículo, seguía hablando con Chris. En ese momento, la atmósfera de tranquilidad y normalidad se rompió. Chris escuchó que Drew decía algo al otro lado de la línea, palabras que sonaban a sorpresa o alarma. Ok, oh Dios mío. E inmediatamente, la llamada se cortó de forma abrupta y repentina. Chris se quedó sosteniendo su teléfono, perplejo. Inicialmente, pensó que se trataba de un problema de conexión, una falla habitual en las comunicaciones. Decidió no preocuparse de inmediato y continuó con sus propias actividades. Sin embargo,
El silencio de Drew se prolongó. Casi 2 horas más tarde, a las 7:40 p.m., el teléfono de Chris volvió a sonar. Era una llamada de Drew. Él respondió inmediatamente, esperando escuchar su voz y una explicación de la interrupción anterior. Pero lo que escuchó fue inquietante. Solo estática, el sonido hueco del viento y lo que parecían ser clics o el ruido de botones siendo presionados. Era un sonido fantasmagórico, desprovisto de cualquier voz o mensaje coherente. Después de 20 segundos de esta perturbadora conversación, la llamada se cortó de nuevo. La preocupación se transformó en una punzada de terror. Chris ya no podía racionalizar el evento. La extrañeza del primer corte y la naturaleza fantasmal del segundo llamado eran demasiado anómalas para ser simples problemas de señal. Sabía que algo terrible había pasado. Su primera acción fue contactar a la compañera de cuarto de Drew, MK. La respuesta de MK fue la confirmación de los peores temores. Drew no había regresado a casa. MK llamó al bar El Rocco, donde se suponía que Drew debía trabajar su segundo turno, pero allí tampoco la habían visto. Eran cerca de las 11:00 p.m. La noche ya era oscura, el frío se intensificaba y la nieve comenzaba a cubrir el suelo. Chris y MK, al agotar sus opciones, tomaron la inevitable y terrible decisión de llamar a la policía. La búsqueda de Drew Shade acababa de comenzar. La policía se dirigió de inmediato al estacionamiento del Columbia Mall. A las 11:00 p.m., el centro comercial estaba prácticamente vacío. Solo quedaban unos pocos vehículos, pertenecientes en su mayoría a los empleados. Los agentes no tardaron en localizar el coche rojo de Drew. La escena alrededor del vehículo era tensa. Al inspeccionar el interior, los oficiales se encontraron con un desorden significativo. Había objetos personales esparcidos, ropa, bolsos y envoltorios de comida vacíos. No obstante, este caos no parecía ser el resultado de una búsqueda violenta o un forcejeo. Más bien, sugería el coche de una persona extremadamente ocupada. Lo más crucial, y lo que inmediatamente descartó la teoría del robo simple, fue lo que no se había llevado. Dentro del coche estaban la cartera de Drew, con dinero y tarjetas, y lo más doloroso, el bolso que acababa de comprar para su madre. Si el móvil hubiera sido un asalto, estos objetos de valor habrían desaparecido. Sin embargo, la naturaleza del caso dio un giro mucho más oscuro y siniestro con el hallazgo en el exterior. Cerca de la rueda trasera izquierda, en el suelo helado, la policía encontró una funda de cuchillo negra. Esta simple pieza de cuero o nylon transformó el caso de una persona desaparecida a una situación de alto riesgo y potencial secuestro. Los oficiales se pusieron en contacto con el padre de Drew, Alan, quien acudió de inmediato al centro comercial. Ver el coche de su hija vacío, rodeado por la actividad frenética de la policía en medio de la noche, lo dejó profundamente conmocionado. Alan se quedó junto al vehículo, en un puesto de vigilancia silenciosa, describiendo esa noche como algo horrible e insoportable. La dura realidad era innegable. Su hija había sido secuestrada. Los expertos forenses examinaron el coche y la funda. No se encontraron rastros de sangre ni señales de lucha en el interior del vehículo. Las cerraduras no estaban forzadas y nada parecía haber sido dañado. La conclusión de la policía fue sombría. Drew fue, muy probablemente, abordada y secuestrada bajo la amenaza de un arma blanca inmediatamente después de llegar a su coche. La funda era la primera, y por el momento, la única pista física tangible en el caso. El tiempo era crítico. El frío se intensificaba
y la búsqueda debía expandirse rápidamente, más allá del estacionamiento del centro comercial. El drama personal de una familia se había convertido en una urgente operación criminal. Con la confirmación de que Drew había sido víctima de un secuestro, la investigación se centró en la única evidencia concreta, la funda del cuchillo y el análisis de las comunicaciones de la joven. Los expertos estudiaron el estuche y determinaron que pertenecía a un kit de cuchillos que se vendía habitualmente en grandes tiendas por departamentos. Era una pista, aunque demasiado genérica. Los investigadores revisaron los registros telefónicos de Drew. Habían localizado el primer corte de llamada cerca del centro comercial, mientras que la segunda, la llamada silenciosa y perturbadora de las 7:40 p.m., provenía de un lugar cuya ubicación aún estaba por determinar. De inmediato, interrogaron a Chris, el novio de Drew, quien fue rápidamente descartado como sospechoso. También se interrogó a su exnovio, Adam, con quien había salido durante 3 años antes de Chris, pero tampoco tenía ninguna relación con la desaparición. El misterio se profundizó y el alcance geográfico del caso se amplió. Aproximadamente a 40 kilómetros del Columbia Mall, bajo un puente, se encontró un objeto inconfundible, uno de los zapatos de Drew. Este hallazgo confirmó que quien la había secuestrado se movía rápidamente y se dirigía fuera de la ciudad. Poco después, se logró determinar la ubicación precisa de la segunda llamada silenciosa. Provenía de una zona cercana a la pequeña ciudad de Crockston, Minnesota. La sospecha se hizo certeza. Drew había sido llevada más allá de las fronteras estatales de Dakota del Norte. Este hecho marcó un punto de inflexión. Para continuar la investigación de manera efectiva, se requirió la asistencia de agencias federales, incluyendo el FBI. El caso de Drew Scheit adquirió rápidamente una resonancia pública masiva. Los medios de comunicación lo cubrieron ampliamente, atrayendo la atención de todo el país. Uno de los investigadores destacó que Drew era el tipo de chica con la que cualquiera podía identificarse. Era conocida y querida por muchos. Esta conexión emocional impulsó a la gente a querer ayudar. La desesperación se cernía sobre la comunidad, pero también nacía una ola de solidaridad y una sed de justicia. La desaparición de Drew Scheit movilizó a la gente de Grand Forks de una manera sin precedentes. La comunidad estaba tan profundamente preocupada que, cuando las autoridades hicieron un llamado a los voluntarios, 1,300 personas respondieron al instante. La gente sentía que debía estar presente para apoyar a Drew y a su familia. Los investigadores recordaron que, en solo un par de días, la situación se volvió caótica. Decenas de cadenas de televisión, con sus antenas parabólicas, se instalaron cerca del centro comercial, y los reportajes se emitían prácticamente sin interrupción. La presión sobre la policía era inmensa y completamente nueva para ellos. La cantidad de solicitudes de entrevistas fue tal que uno de los detectives comenzaba su día frente a las cámaras a las 5:00 a.m. y terminaba bien entrada la medianoche. La información y las fotografías de Drew se esparcieron por todas partes. Los avisos de su desaparición se colocaron en las calles y se enviaron correos masivos a estudiantes y personal de la Universidad de Dakota del Norte. Cientos de personas se reunían en las vigilias organizadas en su honor. La policía rastreó el teléfono de Drew hasta un radio de 3 millas alrededor de una torre celular en el área de Fisher.
El dispositivo continuó emitiendo señal hasta las 8:00 p.m., unos días después de su desaparición, momento en el que fue apagado o se agotó la batería. La búsqueda se intensificó. Autobuses llenos de voluntarios salían de Grand Forks hacia Fisher cada hora para que todos los interesados pudieran unirse. El terreno fue peinado literalmente piedra por piedra, utilizando vehículos todoterreno, perros, grandes grupos de voluntarios y helicópteros. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos monumentales, no se pudo encontrar ni rastro de ella. Las complejas condiciones climáticas complicaban la búsqueda. Las heladas, la nieve y la capa de hielo hacían que el trabajo fuera agotador. A pesar de todo, nadie tenía intención de rendirse. La comunidad de Grand Forks se había convertido en un solo cuerpo en la misión desesperada de traer a Drew a casa. Los esfuerzos de la policía se dirigieron a la tecnología disponible en el momento. Analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de las tiendas del centro comercial. Las imágenes mostraron a Drew vestida con un top de color rosa brillante mientras elegía regalos antes de comprar el bolso para su madre. Al salir, se puso un abrigo oscuro y largo para protegerse del frío invernal. Estos videos coincidían exactamente con la hora de su llamada a Chris. Sin embargo, la calidad de las grabaciones de video distaba mucho de ser óptima, y las cámaras a menudo sobreescribían las imágenes, lo que dificultaba enormemente el análisis. La policía examinó más de 2,000 pistas recibidas, pero durante los primeros días, la mayoría resultaron inútiles. La frustración y la presión aumentaban exponencialmente. 4 días después de la desaparición de Drew, cuando la esperanza comenzaba a flaquear, la policía recibió una llamada crucial. La persona que llamó informó haber visto a un hombre en el Columbia Mall con un historial de delitos graves. El nombre proporcionado era Alfonso Rodríguez Jr. Los investigadores de inmediato revisaron las listas de individuos con antecedentes de secuestro y delitos contra mujeres en el área. Había 9 personas en esa lista, pero Alfonso Rodríguez era el único clasificado como delincuente de tercer nivel de peligrosidad. Había sido liberado de prisión hacía solo 6 meses antes de la desaparición de Drew. Este giro en la investigación supuso un cambio de enfoque dramático. La posibilidad de que un depredador reincidente estuviera involucrado convirtió la búsqueda de una chica desaparecida en la persecución de un criminal altamente peligroso. Los investigadores sabían que cada hora que pasaba, el riesgo para Drew aumentaba exponencialmente y debía moverse con una urgencia implacable para comprender quién era exactamente Alfonso Rodríguez Jr. y por qué alguien lo había situado en el centro comercial ese fatídico día. El nombre de Drew se había cruzado con un pasado criminal que ahora salía a la luz. Alfonso Rodríguez Jr. no era un criminal cualquiera. Su historial era un catálogo de terror y violencia contra las mujeres. Había salido de prisión hacía tan solo 6 meses, después de haber cumplido una condena por secuestro y agresión. Su patrón delictivo se remontaba a décadas atrás. En un caso anterior, una de sus víctimas, Shirley, se ofreció a llevarlo, creyendo que era un compañero de estudios. Sin embargo, Alfonso la retuvo contra su voluntad y la agredió. Más tarde, atacó a una segunda mujer, amenazándola con un cuchillo. Por estos crímenes, fue condenado a 15 años de prisión, aunque en lugar de cumplir la pena completa, fue enviado a un hospital psiquiátrico en Minnesota para recibir tratamiento. Fue liberado en 1980, pero su libertad fue breve. Pronto volvió a cometer un delito, intentando secuestrar y herir
a una tercera mujer. Afortunadamente, ella logró escapar y proporcionó una descripción del agresor tan precisa que la policía lo arrestó casi de inmediato. En esa ocasión, Alfonso recibió una pena de 23 años de prisión. Cuando Shirley, su víctima de hace 30 años, se enteró del secuestro de Drew, el nombre de Alfonso resonó de inmediato en su mente. A pesar del paso del tiempo, el recuerdo de su agresor regresó. Incapaz de dejar de pensar dónde podría haber estado esa noche, y tras conocer el caso por televisión e internet, se puso en contacto con la policía para asegurarse de que lo investigaran. La llamada de la testigo, sumada a la información de Shirley, dio a los investigadores la confirmación que necesitaban para centrarse por completo en Alfonso Rodríguez Jr. y refinar el marco temporal de su posible participación. Al analizar las grabaciones de vigilancia del Columbia Mall, los detectives descubrieron que Alfonso había estado en el centro comercial ese mismo día. Pasó alrededor de media hora dentro, moviéndose extrañamente por la tienda Target. Merodeó sin rumbo entre los pasillos de discos, moviéndose en círculos, un comportamiento que levantó sospechas. A las 3:40 p.m. se dirigió a la salida y se sentó junto a las puertas, aparentemente ignorando el aire frío. Observó a la gente pasar y 10 minutos después, a las 3:50 p.m., se puso unos guantes y se levantó. Aunque Alfonso siguió a una mujer con compras hacia su coche e incluso miró a la cámara antes de salir, esa mujer no era Drew. No obstante, su comportamiento errático y la coincidencia de tiempo aumentaron las sospechas policiales. La cazadora de almas jóvenes y brillantes, como Drew, tenía un rostro y un historial. La policía localizó a Alfonso Rodríguez Jr. cerca de Crookston, Minnesota, en una obra de construcción donde trabajaba. Este lugar se encontraba a solo unos pocos kilómetros del puente, bajo el cual se había encontrado el zapato de Drew. La coincidencia geográfica era demasiado significativa para ser ignorada. Durante el interrogatorio, Rodríguez admitió haber estado en Grand Forks, alegando que había estado comprando ropa y yendo al cine. Sin embargo, la verificación de sus coartadas resultó ser falsa. No había comprado nada en la tienda y la película que mencionó no se estaba proyectando en ese horario. Los investigadores solicitaron permiso para registrar su coche. Alfonso accedió, insistiendo en que no tenía nada que ocultar. No obstante, al inspeccionar el maletero y la guantera, los agentes encontraron varios cuchillos y un bote de un líquido que parecía ser un producto de limpieza. Entre los hallazgos cruciales se encontraba un cuchillo que encajaba perfectamente con la funda encontrada junto al coche de Drew en el centro comercial. Uno de los investigadores confesó más tarde que se sintió abrumado por la contundencia de esta prueba. Alfonso permitió que se incautara el cuchillo para realizar un examen pericial, pero continuó negando cualquier relación con la desaparición de Drew, afirmando que nunca la había visto. Tras el registro, se le permitió regresar a la casa que compartía con su madre, mientras la policía procedía a un análisis exhaustivo de su vehículo y de su versión de los hechos. Los expertos forenses no tardaron en descubrir varias manchas de sangre en la ventanilla trasera y en el asiento del coche de Rodríguez. Desgraciadamente, el análisis confirmó los peores temores. La sangre pertenecía a Drew. El 1 de diciembre, Alfonso Rodríguez Jr. fue detenido y acusado de secuestro. Aunque el sospechoso estaba bajo custodia, la pregunta central seguía atormentando a todos. ¿Dónde estaba Drew? Rodríguez se negó a hablar
haciendo que la búsqueda se volviera aún más compleja. En ese momento, se hizo dolorosamente evidente que la posibilidad de encontrar a Drew con vida se había desvanecido. La policía ya no buscaba una víctima, buscaba un cuerpo para llevar a casa. El FBI y otros servicios federales se unieron a la búsqueda, pero las semanas se convirtieron en meses y el invierno de 2003 dio paso a la primavera de 2004. Los meses que siguieron al arresto de Alfonso Rodríguez Jr. fueron una agonía. A pesar de tener a un sospechoso clave bajo custodia, el silencio de Rodríguez hizo que las condiciones de búsqueda se volvieran insoportables. Mike Headland, sargento de policía de Grand Forks, recordaba las noches sin dormir, mirando al techo y preguntándose qué más se podía hacer para encontrar a Drew. El clima gélido y las grandes acumulaciones de nieve y hielo habían impedido un rastreo exhaustivo de muchas zonas, pero la naturaleza tiene sus propios tiempos y el invierno finalmente se dio. La nieve comenzó a derretirse y los vastos campos expusieron lentamente sus secretos. El 17 de abril de 2004, la familia de Drew recibió la llamada que tanto temían. Los restos de Drew Scheid fueron encontrados en una zanja cerca de Crookston, no lejos de donde se había encontrado su zapato y la ubicación rastreada de la segunda llamada. La autopsia reveló una verdad de una brutalidad extrema. Drew había sido víctima de una agresión, múltiples heridas de arma blanca y actos de violencia. Se encontraron profundos cortes en su cuerpo, incluyendo una herida de 14 centímetros en el cuello. El médico forense concluyó que la causa de la muerte pudo ser la herida en el cuello, estrangulamiento o hipotermia, lo que implicaba la posibilidad de que hubiera sido abandonada a su suerte en el frío. Para su padre, Alan, el día fue horrible, pero también trajo un respiro. La familia finalmente sabía qué le había ocurrido a Drew. El funeral pudo celebrarse. El ataúd de Drew fue llevado tanto por Adam, su exnovio, como por Chris, su novio en ese momento. Ambos habían participado activamente en la búsqueda y se apoyaron mutuamente durante esos meses difíciles. Dado que el caso involucraba el cruce de fronteras estatales, Alfonso Rodríguez Jr. fue acusado de secuestro con resultado de muerte. El fiscal solicitó la pena de muerte, convirtiendo este caso en el primero con una sentencia capital en Dakota del Norte en más de 100 años. Rodríguez se declaró no culpable, pero tras numerosos exámenes psiquiátricos, los especialistas confirmaron que estaba mentalmente sano y plenamente consciente de sus acciones en el momento del asesinato. En agosto de 2006, fue declarado culpable y condenado a muerte. Sin embargo, la batalla legal no había terminado, pues Rodríguez interpuso múltiples apelaciones, llegando hasta la Corte Suprema de EEUU en 2011. En una de sus apelaciones, incluso ofreció un reconocimiento parcial de su culpabilidad con una versión retorcida, alegando que había confundido a Drew con otra chica que, según él, lo había agredido en su infancia. Afirmó haber entrado en un estado de disociación y que su acto fue el resultado de una rabia incontrolable, una versión que fue rechazada por la corte. La búsqueda de justicia se había convertido en un largo y doloroso proceso de revisión judicial. En 2013, desde el corredor de la muerte, Alfonso Rodríguez finalmente reconoció, en documentos judiciales, que el asesinato de Drew fue premeditado. Los documentos revelaron detalles escalofriantes. Describían cómo la había elegido como su víctima y cómo le puso una bolsa de plástico en la cabeza para contener la sangre que brotaba de su boca, buscando evitar que manchara su coche.
En una nueva declaración detallada, admitió haber seguido a Drew, haber esperado a que abriera la puerta de su coche y haberla atacado. Luego, la forzó a entrar en su vehículo, ató sus manos, abusó de ella y finalmente la abandonó en la nieve. La madre de Drew, Linda, declaró que no quería conocer los detalles de su confesión, convencida de que Rodríguez lo hacía solo para sí mismo, buscando atraer la atención y evitar la ejecución, no por verdadero remordimiento. El caso, que ya parecía cerrado, dio un giro inesperado en 2021. La sentencia de muerte de Rodríguez fue anulada. Un juez dictaminó que se habían violado sus derechos constitucionales durante el juicio. Esto incluyó la presentación de pruebas engañosas por parte del médico forense, la inadecuada defensa de sus abogados al no considerar una posible defensa basada en la locura y pruebas de que el acusado padecía un trastorno de estrés postraumático grave. Bob Hills, el detective privado de la familia Drew, expresó su profunda decepción por la decisión, calificándola de un precedente peligroso. Hills afirmó que este caso ejemplificaba por qué la pena de muerte debería aplicarse en los casos más graves. Finalmente, el 18 de mayo de 2023, Alfonso Rodríguez fue sentenciado nuevamente, esta vez a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta decisión puso fin a las largas apelaciones y a los procedimientos judiciales que se extendieron por 2 décadas. El 22 de noviembre de 2023 se cumplieron 20 años de la desaparición de Drew. Este evento sacudió a todo el país y unió a la gente en su nombre. Incluso 2 décadas después, la memoria de Drew sigue viva, conocida por niños y estudiantes que no habían nacido cuando ocurrió la tragedia. El legado de Drew Shade se ha materializado de forma conmovedora. Su nombre se conmemora en una beca para mujeres que ingresan a la Universidad de Dakota del Norte. Su madre, Linda, dedicó su vida a cumplir las promesas que le hizo, traerla a casa, lograr justicia y continuar el trabajo que ella no pudo terminar. En honor a Drew, se aprobó una ley conocida como la Ley de Drew, que condujo a la creación de un registro público nacional de delincuentes sexuales. Este recurso permite a las personas acceder a datos sobre delincuentes y fomenta la denuncia de infracciones. En su tumba se erigió una escultura de un árbol, basada en un dibujo suyo, y también se creó un pequeño jardín en su honor. Incluso después de 2 décadas, el nombre de Drew sigue siendo parte de la vida de su comunidad, que nunca la ha olvidado.